Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Continuamos este retiro que tiene lugar en octubre, un mes que tiene una connotación especial dentro del Opus Dei, puesto que el 2 de octubre del año 1928 fue la fecha en la cual José María Escrivá, que estaba haciendo unos ejercicios espirituales en una iglesia anexa a una residencia de padres paules, vio la obra. ¿Qué quiere decir eso, que vio la obra? Descubrió qué es lo que el Señor quería de él. Y el 6 de octubre del año 2002, es decir, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento, ya había fallecido, Juan Pablo II lo proclamó santo, lo canonizó en la plaza de San Pedro. Son dos momentos muy distintos, pero que tienen una cierta relación entre sí. Porque el 2 de octubre podríamos decir que Dios le muestra a San José María un camino para la santidad. El 6 de octubre del año 2002, la Iglesia declara solemnemente, con la canonización de San José María, que ese camino ha sido vivido por él mismo, es decir, por el fundador del Opus Dei. Con este motivo me parece que vale la pena que nos metamos un poquito a considerar qué es el mensaje, cuál es el mensaje que quiso comunicarle Dios a San José María y también el sentido que tiene la vida del hombre en la tierra. Para eso vamos a ir a la Sagrada Escritura y vamos a asombrarnos, yo creo que es bueno que nos asombremos por las diversas vocaciones que allí aparecen. Creo que se puede decir, sin temor a exagerar, que las páginas más emocionantes de todo el libro sagrado, o de los sagrados libros, como les queramos llamar, son las vocaciones. Son aquellos momentos en los cuales vemos que Dios se comunica con el hombre para decirle cuál es el plan que Él tiene para ellos. Y esto sucede tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento creo que son paradigmáticas la vocación de Abraham, el padre de Israel, no solo de Israel de Jacob, sino padre de todo el pueblo de Israel. Es paradigmática la vocación de Moisés y también después la de algunos profetas. No, la de todos los profetas, pero algunos de una manera especial. En el Nuevo Testamento, se recoge con bastante detalle cómo el Señor va llamando a los apóstoles. En todos estos relatos de vocación hay algunos detalles parecidos y otros distintos. Es decir, hay unos elementos comunes. Quizá vale la pena que, claro, no podemos hacer un análisis ahora en nuestra oración, un análisis, hablando con el Señor, me refiero, un análisis fenomenológico detallado de todas las vocaciones, porque eso nos llevaría a todo un estudio,
un tratado, ¿verdad? Pero sí podemos ir viendo algunos detalles comunes que tienen interés porque también la vocación es una cosa universal, es decir, cualquier persona tiene Dios, para cualquier persona Dios tiene un plan. Precisamente forma parte de aquello que vio San José María el 2 de octubre del año 28, el que la vocación a la santidad, la vocación, bueno, a él no le gustaba hablar de la perfección cristiana, aunque en algunos momentos habló de la perfección cristiana, porque podía sonar de una manera un poco rara, pero la vocación a la santidad, a imitar a Cristo con todas sus consecuencias, no es una cosa solo para algunos privilegiados, sino que es para todos. Y precisamente una de las cosas que veo es que todos tenemos una vocación, que tú, cada una de vosotras, tiene una vocación que os toca ir descubriendo. Y no una vocación en el sentido que, en fin, yo cuando era, me iba a decir joven y era estudiante de bachillerato, pues en el colegio en el que estaba, los maristas, se hablaba de vez en cuando, se hablaba de vocación, también de vocación cristiana, pero también se hablaba de vocación profesional. Se puso de moda durante algunos años hablar de vocación profesional, de vocación humana. Pues esto es otra cosa. Creo que hay que distinguir entre la vocación entendida como llamada de Dios y lo que a mí me guste, aunque evidentemente, bueno, no sé si evidentemente o no, pero es así, mi vocación humana forma parte, está embutida dentro de ese plan divino para nosotros, por decirlo de algún modo. Pero no hay que entender la vocación como, cuando hablamos en vocación, en el sentido de vocación a la santidad, etcétera, como una especie de aptitud, que seamos aptos para alguna cosa o que nos guste algo, no. La vocación es más bien que Dios llama. Mío eres tú. Y por eso nos viene bien a todos el considerar estas grandes vocaciones, los elementos comunes, para nosotros también aplicarlo. Un primer elemento es este que he dicho. La iniciativa en la vocación no es mía, es de Dios. Pensad en la Virgen. El arcángel Gabriel se le aparece de pronto. Pensad en José, en aquella noche, en aquel sueño, cuando está pensando qué hacer ante el embarazo de María, el ángel que le dice, no temas, toma. Pensad en Mateo, por ejemplo, cuando está sentado en el telonio y Jesús le dice, sígueme. Pensad en Abraham, al que se le aparece Dios y le dice, sal de tu tierra, deja a tu familia, deja tus cosas, por decirlo así, tus ídolos, y ven a la tierra que yo te mostraré. Pensad en Moisés, cuando se le presenta a Dios en la zarza ardiente y le dice, has sido elegido, bueno, no con estas palabras, pero has sido elegido, te he elegido para que saques a Israel, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Bueno, y así podríamos seguir con todas las vocaciones. Primer dato, la iniciativa es divina. Dios me habla. Lo cual no quiere decir que siempre haya un hecho extraordinario. Dios me habla, y entonces aquí viene la variación, Dios me habla pero de modos muy diversos. Muy raramente habla a través, yo he puesto algunas vocaciones así muy llamativas, ¿no? Dios habla raramente, digo, de manera extraordinaria, ¿no? Lo normal es que Dios me hable a través de circunstancias, a través, a lo mejor, de un amigo que me sugiere, un amigo, una amiga, Dios que me habla a través de un libro que leo y que me abre unos horizontes de entrega. Dios me puede hablar a través
un curso de retiro o en la misa. Estoy pensando ahora en la vocación de aquel hombre, Manuel García Morente. Manuel García Morente era un filósofo español bastante descreído, aunque había tenido una formación católica, pero descreído, kantiano, y que la República tiene que exiliarse de España, aunque él era republicano y formaba parte del partido de Azaña, que era el que estaba gobernando pero tiene que exiliarse porque ve que peligra, más que en la República, en la guerra civil, que su vida peligra. Se exilia y en un momento determinado del exilio, no recuerdo si era estando en París o cuando ya va camino desde París hasta Argentina, oye una composición musical, y eso, una composición musical navideña, el Mesías, pero no el de Händel, otro. Y esa composición le cambió. Le llevó a pensar, claro, le llevó a pensar en diversas cosas, le cambió. Pensad en André Frossard, aquel hombre que era hijo del secretario general del Partido Comunista y no estaba bautizado, era comunista, no había entrado nunca en una iglesia, y un día en el barrio latino había quedado con un amigo, había una iglesia entreabierta, entró, vio el sagrario y la vista del sagrario le cambió. Dios le habló a través del sagrario. Dios nos habla a través de circunstancias muy varias. Por eso, claro, me parece que una primera cosa muy buena y que podemos tener es tener los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios que te habla y que te va diciendo muchas cosas. Pero la palabra de Dios suele ser más bien un susurro, como le pasó a Elías, ¿no? Que en un momento dado Dios dice que le va a hablar y él oye un gran trueno, unos rayos, y dice el propio autor del libro, ahí no estaba Dios. ¿Dios dónde estaba? En un susurro. Dios suele hablar bajito. Hay un libro por ahí que se llama Dios habla bajito. Dios habla bajito. Y por eso es necesario el silencio, por eso es necesaria la oración pausada para escuchar a Dios. Primera nota. Si queremos escuchar a Dios necesitamos esto. Segunda nota. La segunda nota es que cuando Dios llama, Dios siempre, yo diría que siempre, en los casos que tenemos, pide que dejemos algo. ¿Qué es lo que pide que dejemos? Vamos a verlo. A Abraham, ¿qué le pide? Sal de tu tierra, deja a tu familia, deja tus ídolos. A Moisés, deja ese plan que tienes ahora tan cómodo aquí en Sinaí, con Jetró, vuelve a Egipto, complícate la vida. A Mateo, pues ya sabemos lo que le pide, que tenía que dejar el telonio, ser publicano. Podríamos seguir con más ejemplos. Dios siempre, en el fondo, lo que está pidiendo el Señor no es tanto que hagamos cosas extraordinarias, sino lo que pide que dejemos es el egoísmo. O sea, esa salida de uno mismo, lo que representa, lo que nos está diciendo Dios, es que tenemos que dejar de estar nosotros en el centro de nuestros planteamientos vitales y tenemos que poner ahí a Dios. La vocación a la santidad, la vocación cristiana, todas son vocaciones cristianas, santidad, cualquier vocación cristiana a la santidad, nos llama a descentrarnos, a salir de nuestro yo para centrarnos en Dios y por lo tanto centrarnos también en los demás. Aquello que ya decía San Agustín en el libro 13
de la ciudad de Dios. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios, la ciudad de los hombres. El amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. Hay que entender bien este desprecio, que en latín no es despreciarse en plan de no tener uno, pues no sé, como autoestima. Bueno, generó la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, la ciudad de Dios. Y es también, claro, digo esto que estoy diciendo, lo que aparece en la Gaudium et Spes, cuando dice que el hombre es la única criatura material querida por Dios por sí misma. Y sigue diciendo, y el hombre se realiza, la persona humana, ¿no?, se realiza como tal cuando se da a los demás, cuando ama a los demás, cuando se da a los demás. De tal manera que ya estamos viendo, claro, en esto que estoy diciendo, una nota de toda vocación es el amor. Dios quiere que le amemos de una manera concreta. Junto a toda vocación hay siempre una misión. Una misión que es una misión, podríamos decir, amorosa. Dios te dice, yo quiero que me ames, pero que me ames dedicándote a ayudar a los demás de esta manera o de aquella otra. ¿Y qué es lo que ve San José María el 2 de octubre, entre otras cosas? Que esa vocación a esa santidad y esa, no necesariamente tiene que ser un apartamiento del mundo. Que esa vocación puede entrañarse, puede realizar, y que muchas veces Dios llama, es decir, que Dios llama a muchas personas a que sean buenos cristianos allí donde están. Allí donde están quiere decir dentro de la sociedad. Eso lo ve el 2 de octubre y se lo remachó el Señor en algunas otras ocasiones, concretamente un 7 de agosto del año 32. Cuando, celebrando la misa, después estaba elevando, después de la consagración está la elevación, y ahí oyó estas palabras. Te las digo en latín tal como él las oyó, luego te la traduzco. Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnes tran ad me ipsum. Y yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Son unas palabras del Evangelio de San Juan en la traducción de la Vulgata, la de San Jerónimo. Y él dice que entendió esas palabras en el sentido siguiente: vi una muchedumbre de hombres y mujeres poniendo a Cristo, elevando la cruz de Cristo y poniendo la cruz de Cristo en la entraña de todas las actividades humanas. En cierto modo, lo que ve ahí es que el trabajo puede ser el trabajo, y cuando digo el trabajo no me estoy refiriendo, y no se refería a él, al trabajo solo, al trabajo profesional, aunque también, sino cualquier actividad humana noble puede ser un camino de santificación. Y hay muchas personas que están llamadas por Dios a imitar a Cristo de esa manera. También ve San José María que debe iniciar una institución que se dedique a proclamar en el mundo esta realidad. Eso es el Opus Dei. Además, hoy, claro, yo creo que casi ninguna de vosotras sabéis, no lo sé, a lo mejor alguna sí, que hoy se celebra, el santo es un beato. Hay un beato que se llama Honorat Chojminski. No suena, ¿verdad? Bueno, pues hoy es el día del beato Honorato Chojminski, un capuchino que vivió en la Rusia de principio del siglo XX, 19-20, y que fundó en esa época en Rusia, vivió en la parte polaca de Rusia. Polonia se le habían dividido las tres potencias, Rusia, Prusia y Austria,
y este vivía en la parte polaca de Rusia. Bueno, y ahí estaba prohibido el que hubiera culto católico, vamos, prohibido, estaba muy perseguido. Entonces el Chojmensky fundó unas congregaciones religiosas que iban sin hábito. Por eso ahí en Polonia se llaman niehabitowe, sin hábito. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que...? Pues que cuando San José María ve el año 28 que debe iniciar una institución que encarne y que promueva el mensaje que él ha visto, pensó que a lo mejor había ya alguna, y se puso a investigar, y llegaron a su poder unos folletos de estas monjas sin hábito. Bueno, monjas, ¿no? Si oyeran que son monjas no les gusta decir religiosas sin hábito. Y le escribió al superior de esa institución preguntándole. Bueno, luego ya se enteró que, en fin, que esto eran religiosas. Y San José María lo que había visto es que para ser santo podía haber muchas personas que siguieran al Señor, pero sin necesidad de una consagración religiosa, siendo iguales entre los iguales. Claro, tachó esto del Chojmensky, pero en sus apuntes pues escribió en un momento y se conserva, ¿no? Dice: estoy dispuesto a irme a Polonia y hacerme polaco si esa institución es lo que Dios me está pidiendo. Bueno, volviendo a nuestro tema, o continuando, claro, el Señor ha querido que haya, pues en definitiva, eso, mucha gente que, yo diría que sean, para los cuales su camino hacia Dios sea la vida ordinaria. Y ha querido también que haya unas personas que se dediquen dentro de una institución, que es el Opus Dei, que se dediquen a promover eso. Por lo tanto, creo que también es muy bueno, vosotras que venís a este retiro, bueno, no sé si hay alguna que haya venido por primera vez, ¿no? Pero me parece que es muy bueno que pidáis vocaciones, que haya muchas personas que sigan queriéndose dedicar a la obra, que dedicar a Dios por el camino concreto del Opus Dei. También es muy bueno que pidáis otro tipo de vocaciones y que pidáis que los padres estén contentos y sean generosos cuando sus hijos o hijas le manifiestan los deseos de seguir una vocación religiosa. Porque claro, antes, cuando una familia tenía 9 hijos, por decir algo, o 12, que uno se hiciera cura, pues mira, no pasa nada. Y además, incluso, podríamos decir, en muchas sociedades occidentales estaba bien visto. Que se ha hecho religiosa, misionera. Claro, ahora mismo, si tengo un hijo y este hijo se hace sacerdote, o si tengo una hija y esta hija dice que quiere, ser religiosa, que quiere tener una vocación de entrega, los padres, pues, me quedo sin hijo, me quedo sin hija. Por eso es muy bueno que pidamos también al Señor que haya familias cristianas generosas, que estén dispuestas a estar alegres ante la vocación de sus hijos y parientes, que se cree un ambiente positivo ante la vocación. Me he hablado antes de la vocación al Opus Dei, pero ante todo tipo de vocaciones. Porque, como digo, la vocación es algo que cualquier persona tiene una vocación que le toca descubrir. Tampoco tiene por qué ser una vocación institucional, o sea, en una institución. Pero la vocación es algo personal. Bueno, es la hora de ir terminando y quería yo volver al inicio y concretar como 3 cosas. Me parece que una primera
cuestión que podíamos hacer aquí en el día de hoy es dar gracias al Señor porque quiso suscitar el 2 de octubre del año 28 en la mente y en el corazón del que ahora es San José María, de aquel sacerdote joven, tenía 26 años, quiso suscitar el Opus Dei, es decir, como él decía, quiso abrir los caminos divinos de la tierra. Mostrar que la santidad es algo para todos, para cualquier bautizado. Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios también por su canonización. Porque, como digo, es como un espaldarazo de la Iglesia, como diciendo, sí, esto no es simplemente una entelequia, no es un posible, se puede vivir. Este señor, José María Escrivá, ha encarnado la vocación dentro del ordinario. Bueno, y una segunda cosa es que estemos abiertos, que tengamos los oídos abiertos a escuchar al Señor y a obedecerle en lo que nos vaya diciendo. Como digo, el Señor habla bajito, pero nos habla, te habla. Y la tercera cosa es esto que he dicho al final. Me parece que es muy bueno que pidamos y que procuremos crear un ambiente positivo ante la entrega, ante las vocaciones. Un ambiente positivo dentro de la Iglesia. De todo tipo. Bueno, el otro día hubo, antes de ayer, el martes 12, hubo aquí una ordenación sacerdotal, motivo de acción de gracias, un nuevo sacerdote para la diócesis, que está en Almoradí. El año que viene habrá otros cuantos que se ordenarán. No me acuerdo ahora si son 3 o 4, hay más. Y el año siguiente, más. Ahora en quinto hay un buen grupito. Bueno, pero en fin, que haya vocaciones. Y para eso es necesario, como digo, un ambiente positivo. Vocaciones de todo tipo. Bueno, luego continuaremos con otro aspecto. Bueno, vamos a terminar acudiendo a la Santísima Virgen. Porque si hay alguien que fue fiel a la vocación que Dios había previsto para ella, es María, a la que efectivamente Dios le cambia los planes. Cuando le dice, vas a ser la madre de Dios. Y ella, pues, contesta con rapidez, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y no solo contestó con rapidez en ese momento, sino que después es también para todos nosotros un ejemplo de fidelidad. María fue luego fiel a lo que le había dicho al arcángel Gabriel hasta el último día de su vida en esta tierra. Por eso ahora es la asunta, la reina de cielos y tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Licencia, soberano, Señor sacramentado. Hay un punto, o mejor dicho, una verdad, que en el credo aparece de una manera un poco velada. Y es la realidad de que existen unas criaturas que son puramente espirituales y a las que solemos llamar ángeles. Filosóficamente, espíritus puros,
Normalmente llamamos ángeles. Ángeles porque ángel es una palabra que lo que significa es que algo así como embajadores, por decirlo de algún modo. En el credo aparecen los ángeles cuando se dice que Dios crea lo visible y lo invisible. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible. Los ángeles. Los ángeles están muy unidos a lo que he dicho antes, a la fundación del Opus Dei. Porque cuando San José María vio aquello, lo ve el día de los ángeles custodios, el 2 de octubre, y además oye las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Cuatro Caminos, que estaban tocando a su patrona. También están unidos al Opus Dei porque ya he dicho antes que San José María ve el 2 de octubre, esta es otra de las características, hago un paréntesis, otra de las características de la vocación, claro, no hemos tenido tiempo de ver demasiadas características, pero otra de las características es que Dios va diciéndonos las cosas gradualmente. A Abraham primero le dice que deje su tierra, luego ya le va a decir que va a tener un hijo, y nos va diciendo las cosas gradualmente. A los apóstoles primero los conoce y luego es cuando ya le dice: deja lo que tienes, ven y sígueme. Normalmente el Señor también actúa así con nosotros, nos va preparando y nos va diciendo lo que estamos en lo que tenemos capacidad de poder aceptar, por decirlo de algún modo. Eso es lo que pasó también con la humanidad. Por eso la historia de la salvación es tan larga. Dios va preparando un pueblo, bueno, primero una familia, luego una tribu, luego un pueblo, y cuando ya ha llegado la plenitud de los tiempos, ya parece que está preparado, entonces viene Jesucristo. Bueno, pues eso mismo pasó con San José María. Y él vio en otro momento, cuando estaba haciendo unos ejercicios espirituales, también unos ejercicios espirituales, curioso esto, pero esta vez en Segovia, en el convento donde están los restos de San Juan de la Cruz. Bueno, si vais alguna vez a Segovia, bueno, si habéis estado en Segovia o si no habéis estado en Segovia, seguro que os hablo de Segovia y posiblemente viene a vuestra cabeza enseguida el acueducto, digo yo. Y otra cosa que viene también a la cabeza es el Alcázar de Segovia. Bueno, esto ya hay que ser un poco más, pero también el Alcázar de Segovia, que está en un precipicio, en fin, una cosa espectacular, ¿no? El Alcázar, separado de la tierra firme, podríamos decir, por un puentecito, es muy bonito, en una roca, una maravilla. Si vais a Segovia, verlo. Bueno, pero también creo que vale la pena ver algo que es menos conocido, y es que allí está enterrado San Juan de la Cruz, en el convento de los Carmelitas. San Juan de la Cruz murió en Úbeda, pero estas cosas de la antigüedad, que cogían a los muertos y los paseaban por ahí, bueno, pues a San Juan de la Cruz lo pasearon. Yo creo que a él no le haría ninguna gracia, porque él era un hombre muy sencillo, y lo llevaron hasta Segovia. Y le han puesto un mausoleo impresionante, que digo que me parece también que a San Juan de... Bueno, pues esto lo digo yo, no sé, ya a lo mejor San Juan de la Cruz cuando lo vea, espero verlo en el cielo, pues me dice, pero no, vamos a ver, no, a mí me gustó mucho aquel mausoleo. Pienso que no es adecuado con lo que él habla, pero en fin, ahí, en ese convento hizo San José María unos ejercicios espirituales y pasó muchos ratos al lado del sepulcro de San Juan de la Cruz. Y ahí vio la articulación del Opus Dei. Vio que en la obra tenía que haber 3 labores. Una labor para formar a los formadores, por decirlo así, que debía haber un grupo dentro de la obra que fueran algo así como el armazón, que se dedicaran a formar a los demás.
es los que después se llamaron, bueno, masculino, femenino, numerarios, numerarias, agregados, numerarios auxiliares. Un armazón de personas que se dedican a formar a los demás. Y vio allí que esta obra a la que llamó de San Miguel se encomendara especialmente a San Miguel y a San Pedro, lo cual tiene un sentido también, ya que tanto uno como otro fueron algo así como los jefes, uno de los apóstoles y los otros y el otro de las milicias angélicas. Vio también que debía haber otra labor para la gente joven, que encomendaba a San Rafael y a San Juan. También tiene mucho sentido. San Rafael es el arcángel que acompaña a Tobías, joven, desde la ciudad de Nínive hasta Ecbatana, y que le buscó una novia allí, bueno, y vaya novia. Bueno, novia y luego mujer. Y San Juan era el más joven de los apóstoles, el apóstol virgen. Y luego vio también que hubiera una tercera labor, por decirlo así, la labor de San Gabriel, que llamó, porque se la encomendaba a San Gabriel y a San Pablo. San Gabriel, que es el apóstol que, si veis en la Sagrada Escritura, es el encargado de anunciar acontecimientos familiares, sobre todo venidas de niños. Hombre, la más conocida, que duda cabe, es la de Jesucristo. Pero también, por ejemplo, anunció a la madre de Sansón que iba a tener un niño. Bueno, es que Sansón y Jesús, pero en fin, bueno, San Gabriel anuncia acontecimientos familiares, por decirlo así. Y también a San Pablo, que es el apóstol de las gentes, porque la labor de San Gabriel es labor con personas, digamos, bueno, mayores, no mayores en el sentido que ahora se habla de residencias de mayores, sino aquellas personas pues que ya han terminado su formación pues académica o maduras, por decirlo así, y forman parte de la labor de San Gabriel los supernumerarios, las supernumerarias y todos aquí, los cooperadores. Bueno, por eso digo esto porque me parece que también es bueno que sepamos algunas cosas del Opus Dei, ¿no? Bueno, yo me quería centrar aquí hoy en los ángeles y en concreto en San Miguel. En San Miguel, que como sabéis significa ¿quién como Dios? Micael, Miguel, es una palabra que significa ¿quién como Dios? Es aquel ángel que nos dice el Apocalipsis que cuando se rebelan los ángeles malos, el diablo y sus seguidores, él enarbola el estandarte de Dios y se opone ¿quién como Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo Miguel? Miguel nos está diciendo, entre otras cosas, que Dios es tan grande que no puede entrar en nuestras cabezas. Es verdad que él no tenía cabeza, no tiene cabeza, mucho más, pero no puede entrar, los planes de Dios no pueden entrar en un ser creado. No podemos entenderlos perfectamente nunca. Por eso dice, me gustan mucho esas palabras de Isaías, mis caminos no son tus caminos, mis planes no son tus planes. Y no es extraño que a veces nos desconcierte el Señor. Claro, es desconcertante. Bueno, aquí, ahora sí, allí está la cruz, aunque me parece que la han puesto, bueno, no sé si es cómo está, si se ve o no la cruz o la Virgen, es igual, pero ahí está el crucifijo. ¿Qué cosa más desconcertante que en la cruz esté colgada la salvación del mundo? Como dice el sacerdote cada Viernes Santo, este es el árbol de la cruz en el que estuvo colgada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. ¿A quién se le ocurriría elegir un instrumento, un patíbulo, como instrumento de salvación? No lo entendemos. Vamos, luego podemos darle vueltas, pero no lo entendemos. Bueno, y así tantas otras cosas. Mirar a San Miguel, una de las cosas que nos dice es,
aunque no entendamos, sé humilde y pídele al Señor que entiendas. Porque, como sabéis, claro, la prueba que Dios le puso a los ángeles no pudo ser una prueba material, no pudo ser una prueba material, tuvo que ser una prueba, por decirlo así, espiritual. Y por eso la tradición la relaciona con la humildad. Y en concreto hay un apócrifo que piensa que lo que Dios le dice a los ángeles es que les hace ver a Cristo encarnado, o sea, al Hijo de Dios encarnado, como un niño, y le dice, adorarlo. Y el entonces Luzbel, pues dice, ¿yo cómo voy a adorar a un hombre? Esto es imposible, es indigno de mí. Humanamente, más que humanamente, creaturalmente, es comprensible la postura de Luzbel. Pero ya digo, Dios está por encima de nuestros planteamientos. Hay otro elemento que también nos dice San Miguel, otro punto, y es que en el mundo, después del pecado original, el mal está por ahí rebotándose una y otra vez. Yo supongo que sabéis que las setas no salen así espontáneamente. Para que haya setas tiene que haber un epitelio debajo de tierra que no se ve, pero que está ahí. Y por eso las setas salen siempre en el mismo sitio. No quiere decir que no puedan salir luego en otro sitio, pero está el epitelio, cuando llueve, en fin, cuando hay condiciones adecuadas, salen las setas. Bueno, pues cambiando lo que hay que cambiar, podemos decir que en la humanidad hay como un epitelio de mal. Son lo que los teólogos llaman las tres heridas producidas por el pecado original. La herida de la mente, la herida de la voluntad, la herida de la afectividad. La herida de la mente, que a veces pensamos que es verdad lo que es falso, y pensamos que es verdad no ya en el sentido matemático, sino que es verdad para nuestra vida lo que es falso, lo que nos conduce, o sea, pensamos que es un camino hacia la felicidad, algo que no es un camino hacia la felicidad, que conduce a un despeñadero, herida de la mente. La herida de la afectividad, a veces nos gustan cosas que son malas, y nos gustan porque nos parecen buenas, nos parecen apetitosas, a todos los niveles. Bueno, a todos los niveles, quiere decir que hay esta herida, bueno, y la herida de la voluntad, que es la debilidad. La debilidad. Es decir, que nos damos a veces cuenta de que hay que hacer una cosa, que lo bueno es lo que sea, pero no queremos hacerla porque nos cuesta, porque es difícil. Aquello que dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, esa herida, ese algo que está ahí, tiene un remedio. Y también San Pablo lo dice claramente, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El remedio es la gracia. Y entre los medios que tenemos de la gracia, los más importantes son los sacramentos, qué duda cabe. Acudir con frecuencia a la penitencia, al sacramento de la penitencia, que nos ayuda a machacar estas heridas, a curar estas heridas. Acudir a la Eucaristía, alimentarnos, tener fuerza para poder caminar. Y también los demás cristianos. Es bueno que nos apoyemos unos a otros, no solo rezando unos por otros, sino también, no iba a decir físicamente, espiritualmente, viéndonos, animándonos mutuamente.
Es bueno que tengamos, claro, la iglesia es comunidad, reunión significa iglesia. Dios no ha querido que vayamos solos caminando hacia Él, sino en familia. Pero también hay otro elemento importante que son los ángeles. Acudir a los ángeles. Están los santos y los ángeles. Y en concreto hay el ángel al que la Iglesia acude sistemáticamente para luchar contra el demonio, es San Miguel. Por este motivo que he dicho, porque fue él el que enarbola la espada, por decirlo de algún modo, espada simbólica, claro. Es verdad que por ahí cuando se representa a San Miguel se le suele representar con una espada y un escudo, ¿no? Pero claro, no hay espadas angélicas, como tampoco hay espadas élficas. Pero a San Miguel es al que acude la Iglesia. Y en concreto, hay una oración que León XIII mandó que se rezara al final de las misas, dirigida a San Miguel. Y que después el Papa Francisco quiso hace unos años que se rezara después del rosario, al terminar el rosario. Oh, Arcángel San Miguel. Bueno, no te lo voy a decir ahora porque se te va a olvidar, sino más bien te diría que búscala en Internet. Internet tiene cosas muy positivas, entre otras esas, que puede uno buscar cosas. Pues busca esa oración al Arcángel San Miguel, que seguro que la encuentras, que está, y recítala con frecuencia. No sé si os habéis fijado, yo tengo un amigo sacerdote que es profesor de dogmática y que le dice a sus alumnos de teología dogmática del seminario, le dice que el Papa Francisco saca a pasear con mucha frecuencia al demonio. Los alumnos la primera vez se quedaron sorprendidos, ¿no? ¿Qué quiere decir este hombre? Lo que quiere decir es que el Papa Francisco menciona con mucha frecuencia al demonio. Parece que no, pero si os fijáis, bastantes veces habla del demonio. Porque el demonio está ahí. Y lo mejor que al demonio lo que le gusta es que pensemos que no existe. Y existe. No os quiero asustar. Pero a la vez que está ahí, no puede hacer nada si nosotros nos apoyamos en la gracia y acudimos a San Miguel para que nos libre de él. Santa Teresa, que entendía mucho de demonios y de santidad, daba un consejo, que también os lo doy, ya que estamos hablando de todo esto aquí en la oración. Era el agua bendita. Él decía Santa Teresa que ante el agua bendita no había demonio que se le resistiera. Bueno, no se trata de ahogar al demonio en agua bendita. A veces estoy en la sacristía y llega una señora, recuerdo una vez que llegó una señora con 5 litros de agua que quería que se lo bendijera. Y dije, oye usted, que no se trata de ahogar al demonio. Unas gotitas, más, porque no es el agua en sí misma, sino es la acción de Dios que ha querido unir su acción a cosas pequeñas, como se dice en la bendición del agua. Este agua que vas a usar, que sea recuerdo de tu bautismo, por el cual has sido hecho hijo de Dios, miembro del cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo. Bueno, pues me parece que esto es muy bueno. Quería terminar con una indicación, volviendo un poco a esto que estaba hablando antes del Opus Dei, etcétera, pues me parece que es muy bueno que tengamos cariño a todas las instituciones de la Iglesia. Nuestro fundador nos ha enseñado, lo digo a las que sois de la obra y a las que no lo sois, porque esto vale para todos y para todas. San José María nos ha enseñado a tener un corazón grande, que se alegre de todas las cosas buenas que hagan todas las personas, que nos alegremos que haya muchas instituciones buenas,
y que estén haciendo mucho bien. Y no hablemos mal de ninguna. Es verdad que algunas nos pueden parecer más raras, o pueden ir menos con nosotros. No sé, yo estoy pensando ahora en los cartujos, que no hablan nunca. Me dicen, bueno, yo no podría ser cartuja. Bueno, o sí, yo qué sé. Pero en fin, lo mío no es ser cartuja, estupendo, ¿no? Ni falta que hace. O tantas otras instituciones, ¿no? Me recuerdo un amigo mío que estaba yo con él y un tercero le preguntó, ¿tú perteneces a tal cosa? Y le dijo, no, yo no sé cantar. Se ve que es una institución donde se canta mucho. Bueno, pues a lo mejor uno es más cantor y le va más a algo con mucho canto. A lo mejor otro es más soso o menos canoro y le va a algo con menos cantos. Cada uno, por eso la Iglesia, como quiere llegar a todos, o sea, no la Iglesia, sino Jesús quiere llegar a todos, es bueno que haya muchas cosas muy diversas. Como digo, amarlas. Y que, bueno, amarlas en el sentido de quererlas y hablar bien. Y por otra parte, me parece que también es muy bueno amar la unidad en la diversidad. O sea, es decir, cada uno de nosotros es muy bueno que subraye su modo de seguir al Señor. San José María tenía una frase que me parece que es muy interesante. Decía, cada caminante siga su camino. Sí, algo así como, pongo un ejemplo que yo creo que se entiende bien. Si una de vosotras tiene un novio, tiene que novio o esposo, tiene que renunciar a todos los demás. Pero eso no quiere decir que los demás no sean atrayentes. Puede que me atraigan, pero tengo que renunciar a los demás. Algo parecido sucede con estas cosas de la Iglesia, ¿no? Que a veces mi camino es este, voy a ir por ahí. No estar picoteando en un sitio y en otro, porque conduce, es bueno que descubra mi camino. Bueno, y la última cosa que quería, el último punto que quería subrayar aquí, es que también es muy bueno, que así como digo que hay diversidad, hay unos elementos que son comunes, la diócesis, o sea, no solo la Iglesia universal. Yo supongo que todas las que estáis aquí estáis en el terreno de la diócesis de Orihuela-Alicante. Amar a vuestro obispo, don Jesús Murgui. No sé cuánto le quedará de obispo, pero en fin, quererlo, ir por donde él vaya. La parroquia es la diócesis en el sitio donde yo estoy. También es muy bueno que en la medida que podáis colaboréis con la parroquia, dentro de vuestras posibilidades. No se puede estar en todo, es lo mismo que decía antes, yo no puedo estar en todo, ni puedo estar en todas las parroquias, eso sería malo, ni puedo estar en todas las actividades que hay en la parroquia. Es que hay una reunión el martes, otra el jueves, los catequistas, no. Pero que colabores, y a lo mejor no puedes ir a ninguna reunión, no pasa nada. Pero que estés sabiendo que es algo tuyo. Hombre, por ejemplo, si vas a misa frecuentemente a un sitio, a una iglesia, sea parroquial o no, me parece que es lógico que el sacerdote antes o después sepas quién eres. Es muy raro una misa donde hay 5 personas, por ejemplo, y que seamos todos como extraterrestres, ¿no? Gente que han caído de no se sabe dónde, pero lo curioso es que nos estamos viendo todos los días en el mismo sitio. Es lógico que nos saludemos, en fin, tampoco se trata de que demos grandes abrazos pero conocernos. Querer a termino con estas dos cosas, querer a todas las instituciones, corazón grande para querer a todos, siguiendo, nuestro camino, cada uno de nosotros, y aquello que es común, diócesis, parroquia, en la medida que podamos, en la medida de nuestras posibilidades. Para eso es bueno también hablarlo en la dirección espiritual o algo así, colaborar con esas realidades que son de todos los cristianos. Pues vamos a terminar acudiendo al Arcángel San Miguel y acudiendo a la Santísima Virgen, que dos patronos, por decirlo así, más buenos, para que nos ayuden
a admirarnos ante la grandeza de Dios y a luchar decididamente contra el mal y estar abierto a todas las realidades que el Espíritu Santo vaya suscitando. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.